¿Alguna vez has sentido que la realidad es más profunda de lo que aparenta? Como si todo lo que sabes fuera apenas la superficie de algo inmenso, frío y perturbador. Bienvenido al iceberg de la filosofía. Desde frases motivacionales que ves en redes sociales, hasta ideas tan oscuras que te harán cuestionar tu propia existencia. En este viaje, descenderemos por 5 niveles, cada uno más profundo, más extraño y más inquietante que el anterior. Pero te advierto, no todos salen igual después de llegar al fondo. Nivel 1. Lo que todos creen conocer. Aquí empieza la travesía. Este es el terreno de las frases famosas, los memes filosóficos y las clases de colegio. Ideas que suenan profundas, pero que la mayoría apenas entiende en la superficie. Son los hits de la filosofía, esas nociones que se repiten tanto que casi se han vuelto eslogans, pero que esconden más de lo que parece. Pienso, luego existo, René Descartes. Seguramente la escuchaste 1000 veces. Cogito, ergo sum. La frase estrella de Descartes, el padre del racionalismo moderno. Pero, ¿qué significa realmente? En un momento de duda extrema, Descartes decidió poner en duda absolutamente todo. Sus sentidos, su memoria, el mundo exterior, todo podía ser una ilusión. Pero había algo que no podía negar, el hecho de que estaba pensando. Y si pensaba, entonces existía. Esta fue su roca firme, el punto cero para reconstruir todo el conocimiento. Irónicamente, hoy esta frase se repite como si fuera motivacional, pero en su contexto original fue casi un grito de desesperación. El mito de la caverna, Platón. Imagina estar encadenado desde que naciste, viendo solo sombras proyectadas en una pared. Eso, según Platón, es lo que vivimos todos, una vida de apariencias. El verdadero conocimiento no está en lo que vemos, sino en lo que no vemos. En salir de la caverna, enfrentarse a la luz del sol, es decir, a la verdad. Este mito es mucho más que una parábola bonita, es una crítica feroz a la ignorancia colectiva, a cómo preferimos seguir mirando sombras cómodas antes que enfrentar realidades incómodas. Y lo peor es que, cuando alguien se libera y vuelve a contar lo que vio, los otros lo llaman loco. Dios ha muerto, Nietzsche. Una frase provocadora, pero mal entendida. Nietzsche no celebraba la muerte de Dios, lo lamentaba. Con Dios ha muerto, se refería a la desaparición de los valores absolutos que sostenían a la civilización occidental. Ya no creemos en un orden superior, pero tampoco sabemos con qué reemplazarlo. El peligro no es el ateísmo, es el vacío que deja. Un mundo sin sentido fijo, donde todo puede convertirse en nihilismo. Nietzsche nos lanza esta bomba y nos deja con una misión: crear nuestros propios valores. Convertirnos en el superhombre. Pero la mayoría solo repite la frase como si fuera una camiseta Elli. El dilema del tranvía. 5 personas están atadas a las vías. Un tranvía va directo hacia ellas. Puedes desviar el tranvía, pero matará a una persona en otra vía. ¿Lo haces? Este es el dilema moral más famoso de todos. Parece simple, pero es una trampa filosófica. ¿Vale más la vida de 5 que la de 1? ¿O cometer un acto deliberado, cambiar la vía, es moralmente peor que no hacer nada? Esta pregunta abre debates sobre ética utilitarista, deontología y hasta la inteligencia artificial. Y, en el fondo, nos confronta con algo incómodo. A veces no hay una respuesta correcta, solo elecciones difíciles. Estoicismo moderno, Marco Aurelio en Instagram. Frases como "no te preocupes por lo que no puedes controlar" o "todo pasa por algo" suenan inspiradoras, ¿verdad? Lo curioso es que estas ideas vienen de una filosofía muy antigua, el estoicismo. Marco Aurelio, emperador romano, escribió pensamientos para sí mismo que hoy se viralizan como quotes motivacionales. Pero el estoicismo no es una filosofía feel good. Es dura, fría y directa. Te enseña a aceptar la adversidad sin quejarte, a entender que el sufrimiento es inevitable, pero el sufrimiento mental, ese sí puedes controlarlo. Lo triste es que mucha gente toma estas frases y las diluye, las convierte en autoayuda barata, sin saber que detrás hay siglos de disciplina emocional. Sócrates y su método. Sócrates no dejó libros, solo hizo preguntas. Su método consistía en conversar con otros y hacerles preguntas tan simples que, al responderlas, se daban cuenta de que no sabían nada. Solo sé que no sé nada no es una rendición, es un punto de partida. Sócrates creía que reconocer la propia ignorancia era el primer paso hacia la sabiduría. Lo mataron por corromper a la juventud, pero en realidad los estaba despertando. ¿Y tú? ¿Qué crees saber que nunca has cuestionado? El anillo de Giggs.
Imagina un anillo que te vuelve invisible. Puedes hacer lo que quieras sin que nadie lo sepa. ¿Seguirías siendo moral? ¿O harías lo que te diera la gana? Esta historia, contada por Platón, plantea una pregunta que sigue viva. ¿La moral depende de que otros nos vean? ¿O somos buenos porque creemos en algo más profundo? Hoy lo puedes aplicar al internet, al anonimato, al poder sin consecuencias. ¿Quién eres cuando nadie está mirando? Este fue solo el primer nivel del iceberg. Ideas que parecen familiares, incluso básicas, pero que esconden preguntas profundas si te detienes a pensarlas. Pero ahora vamos más abajo, al segundo nivel, donde la realidad empieza a resquebrajarse, donde todo lo que creías estable se vuelve incierto. Nivel 2, ideas que te hacen dudar de la realidad. El cerebro en una cubeta, Hilary Putnam. ¿Y si no eres una persona? ¿Y si no estás en el mundo? ¿Y si eres solo un cerebro, flotando en una cubeta, conectado a una computadora que simula toda tu realidad? Esta idea, propuesta por Hilary Putnam, no es ciencia ficción. Es una pregunta filosófica sobre la epistemología, es decir, ¿cómo sabemos lo que creemos saber? Si todos tus sentidos pueden ser manipulados, entonces, ¿cómo sabes que el mundo es real? La pregunta no es si es verdad. La pregunta es, ¿puedes demostrar que no lo es? Esta teoría fue una inspiración directa para películas como The Matrix. Y sí, esa pastilla roja es más real de lo que parece. La simulación Nick Bostrom. ¿Y si estamos dentro de una simulación creada por una civilización futura? Nick Bostrom, filósofo de Oxford, planteó que hay tres posibilidades. Toda civilización se destruye antes de alcanzar tecnología para simular conciencias. Las civilizaciones que sí pueden hacerlo no quieren hacerlo. Estamos casi seguro en una simulación, porque si es posible simular millones de conciencias, entonces las reales serían la minoría. ¿Cómo sabrías que tu mundo es una simulación? No lo sabrías. Y eso cambia todo. Tus recuerdos, tus logros, incluso tus dolores, podrían no ser tuyos. Elon Musk cree que esta teoría es muy probable. ¿Pero tú, quieres creerlo? Determinismo versus libre albedrío. ¿Tomas decisiones porque tú quieres o porque estás programado para hacerlo? El determinismo afirma que todo está causado por algo anterior. Tus genes, tu educación, tu contexto, incluso tus pensamientos. Si rebobinas la historia del universo exactamente igual, ¿actuarías diferente? Tal vez no hay decisiones, solo la ilusión de que decides. Pero si no hay libre albedrío, ¿podemos culpar a alguien de sus actos? ¿Es la moral un invento? Algunos filósofos creen que el libre albedrío es necesario para la sociedad, aunque no exista. Entonces, ¿eres libre o solo lo pareces? Solipsismo, todo eres tú. ¿Y si tú fueras lo único que existe? El solipsismo plantea que nada puede ser probado fuera de tu conciencia. Las personas, el mundo, incluso este vídeo, podrían ser proyecciones de tu mente. Suena a locura, pero desde un punto filosófico, no puedes demostrar que hay otra conciencia que no sea la tuya. ¿Y si estás soñando? ¿Y si siempre estuviste soñando? No es solo paranoia. Es el punto límite del escepticismo. Una puerta que, si se abre, cuesta cerrar. ¿Estás dispuesto a cruzarla? El eterno retorno Nietzsche. Imagina que tienes que vivir tu vida exactamente igual una y otra vez por toda la eternidad. Cada error, cada dolor, cada minuto. ¿Lo harías con orgullo o con desesperación? El eterno retorno no es una predicción, sino una prueba. Nietzsche lo propuso como una forma de evaluar tu vida. Si tu respuesta es no, no podría vivirla otra vez, entonces algo en tu forma de vivir está mal. Esta idea te exige responsabilidad radical. Vivir como si cada instante valiera para siempre. Una idea tan bella como aterradora. Kant y la cosa en sí. ¿Qué hay más allá de lo que percibes? Según Kant, tú no accedes a la realidad directamente, solo ves una versión filtrada por tu mente. Lo que experimentas no es el mundo, sino cómo tu cerebro interpreta el mundo. ¿Entonces existe un mundo real? Sí, pero nunca lo conocerás. A eso Kant lo llamó la cosa en sí, la realidad pura, sin filtros. Inaccesible, vives atrapado en una representación, como si tu conciencia fuera una pantalla que nunca podrás apagar. Existencialismo, estás condenado a ser libre. Sartre dijo, el ser humano está condenado a ser libre. ¿Condenado? ¿No es la libertad algo bueno? No cuando significa que no hay reglas preestablecidas, que nadie te dice qué hacer. En un universo sin sentido, tú eres responsable de todo, tus actos, tus errores, tus creencias. No puedes culpar a Dios, ni a tus padres, ni a la sociedad. Tú eres tu propio creador. Y eso da miedo, porque la libertad no es ligera. Pesa tanto que a muchos les aterra usarla. Pascal y su apuesta.
¿No sabes si Dios existe? Entonces apuesta. Blaise Pascal propuso una idea simple y brutal. Si crees en Dios y existe, ganancia infinita, el cielo. Si crees y no existe, no pierdes nada. Si no crees y existe, pérdida infinita. Entonces, lo racional sería creer, ¿no? Suena a chantaje divino, pero también revela algo más profundo, que muchas creencias no se basan en evidencia, sino en temor a perder. ¿Crees por fe o por miedo? En este nivel, la realidad empieza a fracturarse. Descubrimos que lo que vemos, lo que sentimos y lo que creemos puede estar manipulado, distorsionado o directamente inventado. Pero eso no es lo peor. Lo peor es saber que muchas personas prefieren no mirar hacia abajo, porque el siguiente nivel es donde la filosofía deja de ser teoría y se convierte en algo que te transforma. Nivel 3. Filosofía que altera tu percepción del mundo. Camus y el absurdo. ¿O seguir? El único problema filosófico verdaderamente serio es el suicidio. Así abre el mito de Sísifo, uno de los libros más devastadores y brillantes de Albert Camus. Camus parte de una verdad incómoda: el universo no tiene sentido. No hay propósito prediseñado. Y eso duele. ¿Qué haces con una vida que no te explica por qué estás aquí? Para Camus, lo absurdo nace de ese choque entre el deseo humano de encontrar sentido y el silencio indiferente del mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Camus responde: nos rebelamos. Vivimos a pesar del sinsentido, no con esperanza, sino con desafío. Vivir sabiendo que la vida no tiene sentido, pero vivirla intensamente de todos modos. Zizek y el deseo fabricado. ¿Realmente sabes lo que deseas? Slavoj Žižek dice: no, tu deseo no viene de ti, viene de afuera. Es el deseo del otro, de lo que la sociedad, la publicidad, tus padres o la cultura dicen que deberías querer. No deseas el objeto, deseas el deseo mismo. Por eso, cuando obtienes lo que quieres, muchas veces te decepcionas. Porque el deseo era una construcción, un espejismo. Y esto es brutal, porque nos deja una pregunta sin salida. ¿Alguna vez has deseado algo de verdad? Sartre y el infierno son los otros. En su obra A puerta cerrada, Sartre pone a 3 personas encerradas en una habitación por toda la eternidad. No hay fuego, no hay demonios, solo ellos. Con el tiempo, se dan cuenta, son el castigo del otro. Así nace la frase: el infierno son los otros. ¿Qué significa? Que no puedes escapar de cómo te ven los demás. Siempre estás siendo observado, interpretado, juzgado. Vives bajo la mirada del otro. Y eso te moldea, te limita, te encierra. El infierno es que nunca puedes ser completamente tú mismo mientras haya otros mirando. La náusea existencial, Jean-Paul Sartre. ¿Alguna vez miraste un objeto común y, por un segundo, te pareció extraño? Jean-Paul Sartre lo llamó náusea. Es el momento en que te das cuenta de que el mundo simplemente es, sin razón, sin propósito, sin justificación. Una silla no tiene sentido. Una piedra no tiene sentido. Tú, tampoco. No hay un porqué. Solo hay existencia pura, absurda, muda. Y cuando lo ves de golpe, como un rayo, el cuerpo reacciona, con vértigo, con asco, con náusea. Es un momento breve, pero marca. Porque te muestra que todo lo que creías sólido era una ilusión compartida. Heidegger y el ser para la muerte. Para Martin Heidegger, vivir auténticamente solo es posible cuando reconoces que vas a morir, no como un dato abstracto, sino como una verdad viva. La mayoría vive huyendo de esa idea, refugiándose en lo cotidiano, en lo banal. Pero el ser humano es, en su esencia, un ser para la muerte. Esa conciencia te libera, te permite dejar de vivir en modo automático, porque cuando recuerdas que todo acaba, empiezas a vivir de verdad. No hay vida auténtica sin enfrentar la muerte. Foucault y la prisión invisible. ¿Y si lo que crees que piensas por ti mismo te lo impuso el lenguaje, la educación y el poder? Michel Foucault no creía en el poder como algo que te golpea desde afuera. Para él, el poder te forma desde adentro. Tus ideas, tus miedos, tus deseos están moldeados por estructuras invisibles. Y la más sutil de todas, el lenguaje. No puedes pensar fuera de él. No puedes desear lo que no puedes nombrar. Vives en una cárcel, pero las paredes están en tu mente. Y lo más inquietante, no hay carcelero. Solo tú, repitiendo lo que aprendiste a llamar libertad. Derrida y la desconstrucción. ¿Qué pasa si el texto no significa lo que crees que significa? Jacques Derrida propuso que todo texto, toda idea, todo concepto, está lleno de contradicciones internas. No puedes fijar un solo significado. Todo se desliza, todo se abre, todo se fractura. Esto se llama desconstrucción. No es destruir una idea, es mostrar cómo se desmorona por dentro. Por ejemplo, lo racional siempre se opone a lo emocional. Pero esa división es artificial. Derrida dice: nada es tan sólido como crees. Y eso
eso, aplicado a la política, la ética, el amor o la ciencia, es dinamita filosófica. Simone de Beauvoir: no se nace mujer, se llega a serlo. Esta frase cambió el mundo. Simone de Beauvoir, filósofa existencialista y feminista, escribió que lo femenino no es una esencia biológica, sino una construcción social. No se nace mujer, se llega a serlo. Desde la infancia, las niñas son educadas, vestidas, moldeadas para encajar en un ideal. ¿Y si todo eso no es natural? ¿Y si es una narrativa? Esta idea abrió el camino a las teorías de género, a los estudios culturales, a la crítica de lo normal. Y sobre todo, abrió preguntas que aún arden. ¿Quién eres tú, fuera de lo que te dijeron que deberías ser? A este nivel, la filosofía deja de ser un juego mental. Se convierte en un espejo incómodo. Uno donde ves tu deseo manipulado, tu identidad construida, tu libertad vacía. Aquí no solo piensas distinto, aquí empiezas a sentir distinto. Pero si creías que esto era lo más profundo, estás equivocado. El siguiente nivel es donde la filosofía se rompe, donde las ideas incomodan, duelen y consumen. Nivel 4, territorio peligroso. Ideas que incomodan la existencia. Nihilismo activo versus pasivo, Nietzsche. Cuando Nietzsche anunció que Dios ha muerto, no solo hablaba de religión, hablaba de sentido. Con la caída de las grandes verdades, el mundo queda vacío, sin propósito, sin guía, sin moral universal. ¿Qué haces con ese vacío? El nihilismo pasivo se rinde, dice, nada importa, y se abandona al vacío, al cinismo, al tedio. Pero Nietzsche propone otra opción, el nihilismo activo. Tú inventas tu propio sentido, no porque haya uno, sino porque eliges vivir como si lo hubiera. En ese abismo, el superhombre no se desespera, baila. Pero cuidado, no todos saben bailar en el vacío. Thomas Ligotti y el horror filosófico. Thomas Ligotti escribe terror, pero no es ficción. En su libro The Conspiracy Against the Human Race, dice que la conciencia fue un error trágico de la evolución, que los humanos somos las únicas criaturas que saben que van a morir, que sufren solo por imaginar el sufrimiento, y que esto es una maldición. Ligotti combina filosofía, horror cósmico y neurociencia para decirte algo brutal. La conciencia no nos hace especiales, nos condena, no es un don, es una trampa. ¿Qué pasa cuando descubres que tu propio pensamiento es tu verdugo? Antinatalismo, David Benatar. ¿Es mejor nunca haber nacido? David Benatar cree que sí. Su argumento es que el sufrimiento siempre supera al placer, incluso si no lo aceptamos. Según él, traer a alguien al mundo es condenarlo al dolor inevitable de existir, sin su consentimiento. Su conclusión es fría, matemática. No existir no es malo. Existir siempre implica dolor. Entonces, es mejor no nacer. No lo dice con odio, lo dice con compasión. Pero es una compasión tan radical que resulta aterradora. Schopenhauer y el sufrimiento como esencia. Arthur Schopenhauer fue el filósofo del pesimismo. Para él, vivir es desear y desear es sufrir. Cuando deseas, sufres por no tener. Cuando consigues, sufres por aburrimiento. El placer es solo la interrupción momentánea del dolor. El mundo, decía, no fue hecho para nuestra felicidad. Fue hecho porque sí, sin propósito. La única salida que veía era el arte, la compasión y el abandono del deseo. Una visión budista, pero sin esperanza. Peter Wessel Zafe, la conciencia como error evolutivo. Zafe fue un filósofo noruego que llevó el pesimismo a otro nivel. Decía que la conciencia humana fue un sobredesarrollo trágico. Ningún otro animal puede contemplar su propia muerte, su futilidad, su dolor. Nosotros sí. Para sobrellevarlo, creamos religiones, rutinas, entretenimiento, amor, trabajo. Todo para no pensar. Pero esas distracciones no eliminan el horror, solo lo ocultan. La naturaleza cometió un error, y ese error somos nosotros. Su propuesta era clara: no reproducirse. No perpetuar el sufrimiento. Una conclusión fría, como el Ártico del que provenía. El panóptico, Bentham y Foucault. ¿Y si viviera siempre observado, aunque no hubiera nadie mirando? Jeremy Bentham diseñó el panóptico, una prisión donde el vigilante puede ver a todos, pero los prisioneros nunca saben si están siendo observados. Michel Foucault tomó esa idea y dijo: el panóptico ya existe. Es la escuela, la oficina, la cámara, el algoritmo. No necesitas policías cuando tú mismo te autocontrolas por miedo a ser visto. Vivimos en una sociedad de vigilancia interna. Eres tu propio guardia. Y la celda está en tu cabeza.
cabeza. El yo como ilusión, Derek Parfit/Budismo. ¿Tienes un yo permanente? ¿Una esencia continua? Derek Parfit, influenciado por el budismo, dice que no. Eres un proceso, no una entidad. Una colección de momentos, de pensamientos, de recuerdos. El yo es solo una narrativa útil, pero falsa. Cambias tanto a lo largo del tiempo que no eres la misma persona que fuiste hace 5 años. Entonces, ¿por qué temes morir? ¿Por qué odias a alguien por lo que fue? Cuando aceptas que el yo es una ficción útil, la vida se vuelve más ligera y también más inestable. Realismo depresivo, los pesimistas tienen razón. Hay estudios psicológicos que muestran que las personas con depresión leve tienen una percepción más realista de la vida. Esto se llama realismo depresivo. Los optimistas tienden a sobreestimar su control, su importancia, sus posibilidades. Los deprimidos ven las cosas como son. ¿Y si la tristeza no es una falla, sino una adaptación al absurdo? ¿Y si el problema no es estar triste, sino vivir en una cultura que no tolera la verdad? Gilbert Simondon y la alienación técnica. Vivimos rodeados de tecnología. ¿Pero la entendemos? Gilbert Simondon decía que nos hemos desconectado del proceso técnico. Usamos máquinas como magia sin saber cómo funcionan. Y eso genera alienación. Ya no sabemos cómo se produce lo que consumimos. Solo lo usamos. Hemos perdido el vínculo con la creación, la materia, el saber. Somos usuarios, pero no creadores. Y eso nos deja dependientes, pasivos, frágiles. Vivimos en un mundo que no entendemos, y eso nos deshumaniza lentamente. Aquí es donde muchos apagan el vídeo, donde las ideas dejan de ser interesantes y se vuelven insoportables. Pero también aquí es donde empieza la verdad sin filtro. Una filosofía que no busca consuelo, ni respuestas bonitas. Una filosofía que no te salva, pero te despierta. Y si llegaste hasta aquí, te felicito, porque el próximo nivel ya no es filosofía, es la sombra final, es el fondo del iceberg. Nivel 5, el fondo del abismo. Filosofía que no deberías haber leído solo. Ligotti y Cioran, la conciencia es una maldición. Imagina que no existe ningún Dios, ningún propósito, ninguna misión. Imagina que el universo es indiferente, sin sentido, y tú eres la única criatura capaz de entenderlo. Eso es lo que une a Thomas Ligotti y Emil Cioran. Ambos creen que el acto de estar consciente es un error cósmico. Para Ligotti, la conciencia es una enfermedad incurable. Para Cioran, haber nacido fue el error. No buscan consuelo, no ofrecen soluciones. Solo muestran un espejo donde el ser humano aparece como un accidente, un parásito de sí mismo. La filosofía, para ellos, no es redención. Es un grito en la oscuridad. Y tú, eres ese grito. Filosofía negativa, Emil Cioran. Cioran no escribió para dar respuestas. Escribió para dar forma al vacío. Su estilo es fragmentado, oscuro, poético. Decía cosas como, la lucidez es el suplicio de quien no puede engañarse. Todo pensamiento profundo lleva consigo una tristeza. Solo los fracasos son sinceros. La filosofía negativa no busca avanzar ni construir, busca digerir lo insoportable. Para Cioran, la única sabiduría real es la que te lleva al borde del abismo y te hace mirar, no para saltar, sino para aceptar que el abismo está en ti. Hiperobjetos, Timothy Morton. ¿Y si existieran cosas tan inmensas, tan complejas, que escapan completamente a nuestra capacidad de comprensión? Timothy Morton los llama hiperobjetos. Ejemplos, el cambio climático, el capitalismo, el tiempo profundo, cosas que están en todas partes y en ninguna, que afectan todo, pero no podemos verlas enteras. Nos rodean, nos condicionan, pero no podemos pensarlas completamente. Son como fantasmas materiales. El problema no es que no existan. El problema es que existen más allá de nuestra mente. Y eso implica que nuestra conciencia no es suficiente para entender el mundo que habitamos. Un golpe brutal al antropocentrismo. Ray Brassier, la filosofía debe aceptar la muerte del sentido. Ray Brassier es el filósofo que acepta el nihilismo y lo lleva hasta el final. Para él, la tarea de la filosofía no es consolar, no es buscar sentido, es asumir su ausencia. Dice, la filosofía no debe refugiarse en la ilusión, debe afrontar el colapso del significado. Brassier toma lo peor del pensamiento moderno, la muerte, la entropía, el vacío, y lo convierte en el punto de partida. Filosofar, para él, es mirar de frente la extinción de la conciencia, sin lágrimas, sin esperanza, sin necesidad de redención, porque a veces, lo más honesto que puede hacer la mente, es callar ante lo incomprensible. Nihilismo cósmico o Eugene Tucker.
¿Y si el verdadero horror no es que el universo nos odia, sino que le somos completamente indiferentes? Eugene Tucker define 3 mundos. El mundo para nosotros, el que habitamos. El mundo en sí, como es sin nosotros. El mundo sin nosotros, cuando ya no estemos. Este último es el más aterrador. No porque sea cruel, sino porque no le importamos. En sus libros, Tucker mezcla filosofía medieval, ocultismo y ciencia ficción para decirnos esto. El pensamiento humano fue un error. Y pensar en el universo es como mirar a un dios muerto al que jamás le importaste. No es que el universo esté en silencio, es que nunca te habló. El argumento de la repetición infinita. ¿Y si el universo fuera un ciclo eterno, repitiéndose sin fin, con cada átomo copiando exactamente el mismo patrón por toda la eternidad? Esta idea no es solo de Nietzsche. También aparece en la física cuántica, en la cosmología, en teorías de universos oscilantes. En un universo finito, con tiempo infinito, todo vuelve a ocurrir. Tú ya viviste esto, esta frase, este pensamiento, esta pausa. Lo hiciste millones de veces, y lo harás millones más. El tiempo no es una línea, es una espiral cerrada. Y tú, estás atrapado, no porque alguien te encerró, sino porque no hay salida del tiempo. El silencio del ser Heidegger y la imposibilidad del lenguaje. Heidegger fue más allá que nadie al preguntarse, ¿por qué hay algo y no más bien nada? Pero al acercarse al misterio del ser, descubrió algo aún más inquietante. El lenguaje es una trampa. Intentamos hablar del ser, de la existencia pura, pero cada palabra lo aleja más. Porque el ser no puede ser dicho, solo puede ser sentido, habitado, soportado. Heidegger terminó retirándose. Escribía cada vez menos, como si se diera cuenta de que, para acercarse al ser, hay que callar. Y ese silencio, no es vacío, es lo más lleno que existe. La carne sin espíritu, posthumanismo oscuro. ¿Qué quedará cuando la conciencia humana desaparezca? El posthumanismo oscuro se pregunta, ¿y si la tecnología sobrevive a la humanidad? ¿Y si la inteligencia artificial continúa pensando, pero sin sujeto? ¿Y si el universo sigue computando, sin nadie que lo sienta? Seríamos solo residuos fósiles, huesos digitales, una huella sin lector. Esta corriente afirma que la idea de humano fue una fase, que la carne, el deseo, la identidad fueron un glitch, y que el futuro no es posthumano con sentido, es posthumano sin alma, como una máquina que sigue andando, aunque ya no tenga destino. El no concepto, lo que no puede pensarse. Hay cosas que la mente humana no puede concebir, por definición. El no concepto es aquello que no cabe en el lenguaje, en la lógica, ni en la experiencia. ¿Qué hay más allá del ser? ¿Qué hay después del tiempo? ¿Qué es el no nada? Algunos místicos, como Meister Eckhart, o filósofos como Bataille, se acercaron a esto, pero al hacerlo, rozaban la locura, porque la mente está hecha para pensar dentro de ciertos límites, y cuando intentas cruzarlos, algo se rompe. Pensar lo impensable no es un ejercicio, es una forma de desaparecer. Metanihilismo, nada importa, ni siquiera que nada importe. Aquí es donde se disuelve todo. El nihilismo dice, nada tiene sentido. El metanihilismo responde, ni siquiera eso importa. No hay consuelo en el sinsentido, pero tampoco hay tragedia, porque cuando nada importa, tampoco la importancia misma tiene valor. Es el último peldaño, donde incluso la desesperación se vuelve inútil. No hay verdad, no hay falsedad, no hay dolor, no hay esperanza. Solo queda una cosa, tú, mirando la pantalla, sintiendo que algo se mueve por dentro, pero sin palabras para decir qué es, porque acabas de llegar al fondo del iceberg. ¿Y ahora qué? Si llegaste hasta aquí, no necesitas que te digan lo que esto significa, porque este iceberg no era sobre filosofía, era sobre ti, sobre lo que eliges creer, evitar, negar, aceptar. Y ahora que viste todo el camino, la única pregunta que queda es, ¿vas a mirar hacia arriba otra vez? ¿O te vas a quedar en el fondo, a esperar que algo, por fin, tenga sentido? Quizás no encontraste sentido aún, quizás solo viste más preguntas, pero a veces, ver el vacío con claridad también es una forma de empezar. Suscríbete si quieres más contenido de este tipo. Deja un comentario si este vídeo te resonó de alguna forma. También recuerda dejar tu like. Nos vemos en un próximo iceberg.